bendiciones a todos los que habrán de ver este mensaje posteriormente o los que estaban esperando para conectarse y recibir la meditación de la palabra a través de las redes. Dios les bendiga, Dios traiga revelación, Dios traiga entendimiento mientras escudriñamos las Escrituras. El tema de hoy, la salvación, es para los hijos de Abraham. Un tema que podía parecer excluyente, pero que al final usted tiene que entender cómo se aplica. La salvación es para los hijos de Abraham. Lucas 19, verso 9, es el fundamento, es la introducción para esta meditación. Lo leemos, verso 9 y verso 10, y oramos que Dios me ayude y que Dios les ayude. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Padre, gracias por la vida. Gracias por tu misericordia, tu paciencia, tu fidelidad y tu bondad. Padre, gracias que podemos escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti, para que tú puedas usar mi vida para exponer la palabra y hablarla con claridad, y porque por tu Espíritu tus hijos pueden ser guiados a la verdad, y tú aplicas esta palabra en sus corazones para edificar su fe. Padre, gracias por el privilegio. Gracias, Señor, por esa posición privilegiada de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, por ser el objeto de tu amor, de tu cuidado y por tu obra en nuestra vida. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta porción de la palabra se encuentra en la narración relacionada con el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo se había subido a un árbol, era un hombre pequeñito, quería ver quién era Jesús. Él ya había oído acerca de Jesús, él ya había oído que Jesús hacía milagros y quería conocerlo. Y como era muy pequeño de estatura, entonces él sabía que si él simplemente se colocaba juntamente con el resto de la multitud, él jamás podría ver a Jesús. Así que a él se le ocurre subirse a un árbol. Y Jesús, desde lejos, sabe que alguien se ha subido al árbol, incluso conoce su nombre, porque ¿cuántos saben que Jesús sabe todas las cosas? Y entonces se da un encuentro en el cual le dice a Zaqueo: bájate de ahí. Jesús se invita a su casa y Zaqueo es impactado por el encuentro con el Señor hasta el punto que él hace una declaración. Y la declaración nos revela un cambio de corazón. Y es que encontrarnos con el Señor tiene que cambiar nuestro corazón. Muchas veces nosotros tuvimos un encuentro, nos sucede que tuvimos un encuentro con el Señor hace años, eso cambió nuestro corazón, pero luego en el caminar nuestro corazón se quedó como estancado, ya no continuó ese proceso de transformación, ese proceso de crecimiento. Y en el caso de Zaqueo vemos que hubo una transformación tan radical que él dijo: mira, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y le dijo al Señor: y si yo he defraudado en algo a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Hubo un cambio de corazón. Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Y yo quiero que comencemos esta mañana, al considerar estos dos versículos, preguntándonos o enfocándonos en tres preguntas. ¿Por qué el Señor se interesó en Zaqueo, siendo un recaudador de impuestos? ¿Cuál es la salvación a la que se refirió el Señor? ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús cuando Él dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Porque nosotros podemos, como yo acostumbro a mencionar repetidamente, podemos leer muy superficialmente la Escritura y perdernos detalles. Y estos dos versículos nos hablan de cosas sumamente interesantes. Dice que Jesús declaró: hoy ha venido la salvación. La salvación en el lenguaje original es la palabra sotería, y la salvación para Dios incluye la sanidad, incluye la salud, incluye la prosperidad, incluye vivir en un estado de paz, de libertad, incluye el ser rescatado. Entonces la salvación, y usted tiene que aprender eso de una vez por todas, la salvación no es cuando allá se pase lista, la salvación no es
cuando los santos marchen ya a la patria celestial, la salvación no tiene que ver con la vida eterna únicamente. La salvación tiene que ver con manifestaciones aquí y ahora del poder de Dios a favor de sus hijos. Y esas manifestaciones tienen que ver con milagros de sanidad. Por eso Jesús a algunas personas les dijo, tu fe te ha salvado. Y lo que acababan de recibir era una sanidad. Porque la sanidad está incluida en la salvación. En la salvación está incluida la prosperidad, la provisión, la libertad, la autoridad, el vivir seguro, el tener paz. Todo esto está incluido en la salvación. Y en este verso encontramos esas cosas interesantes. La salvación de la que Jesús está hablando es esa. Un estado o una condición de bienestar, de seguridad, de protección, de abundancia, de paz y de salud. Luego también encontramos acá, importante el detalle de que Zaqueo era no solamente un publicano, era un jefe de publicanos. Y los publicanos eran los que recogían los impuestos. Le cobraban los impuestos a los judíos y entregaban los impuestos a los romanos. Así que ellos eran empleados públicos. Ellos eran empleados de gobierno. Pero eran menospreciados por los judíos porque los veían como sirvientes del imperio romano. Los veían como los que los oprimían, los que les extorsionaban, porque muchas veces cobraban más de lo que tenían que cobrar. Y esa era la forma de enriquecerse. Y también encontramos el último detalle cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre, bueno, hay dos más aquí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que Jesús vino a buscar? ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Es interesante tener respuesta a estos principios para que nosotros podamos comprender el plan de Dios que nos alcanza a nosotros. Jesús no vino como el Hijo de Dios únicamente en el sentido del propósito de que sea reconocido su señorío y su divinidad. Él vino como el Hijo del Hombre. Y Él se hacía llamar el Hijo del Hombre, porque Él realmente participó de carne y sangre y de nuestra naturaleza humana con todas sus debilidades, pero sin pecado, para poder ser o convertirse en el sacrificio perfecto para poder rescatarnos. Así que Él es el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que se había perdido que Él vino a buscar y a salvar? Pues resulta que es la descendencia de su amigo Abraham. Y cuando nosotros conectamos una serie de escrituras, podemos ver el panorama más claro, porque si leemos de nuevo los dos textos, usted va a ver la relación que hay con Abraham y con la salvación. Leo de nuevo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, hablando de Zaqueo, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La simiente, la descendencia, los hijos de Abraham. Los israelitas, los judíos, estaban perdidos en la religión. Estaban perdidos en la condenación eterna. Estaban perdidos en la esclavitud. Estaban perdidos bajo una ceguera espiritual sin entender los planes de Dios, sin entender que eran esclavos del pecado, sin entender su condición de peligro y de entrar en la eternidad separados de Dios. Estaban perdidos. Ahora, para que podamos entender esto, vamos a desglosarnos de la siguiente manera. Primer punto, entendamos la redención, entendamos este tema de la redención. Fíjese que en el Antiguo Testamento, Dios legisló y Dios estableció a través de las leyes que le dio a Moisés, que un pariente, el pariente más cercano, tenía que rescatar a aquel familiar suyo que estuviera en problemas, que estuviera en necesidades, que estuviera en esclavitud o que incluso se encontrara en pobreza y que necesitara rescatar sus posesiones. Nos vamos a ir a Levíticos capítulo 25, verso 25. Y yo le voy a pedir un favor. Si siente que le da sueño, póngase de pie, levántese para que pueda despertarse, porque nadie ha aprendido jamás durmiendo. A mí me engañaron cuando yo era un joven diciéndome, aprende inglés mientras duerme. Y era mentira. Tuve que aprender inglés despierto. Y tampoco la Biblia se aprende durmiendo. Levítico 25, verso 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión,
entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Dios dejó leyes, las cuales contenían principios espirituales de justicia, de amor, de misericordia, de bondad. Pero algunas de esas leyes en realidad eran figuras de lo que Dios mismo habría de hacer posteriormente. Porque Él habla aquí acerca del pariente más próximo viniendo a rescatar lo que el hermano ha perdido. Nos habla de un amor fraternal, nos habla de un interés por las necesidades de otro, nos habla del apoyo, nos habla de la ayuda mutua. Y todo esto es agradable delante de Dios según la palabra. Dice que son sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces Dios legisló esto de rescatar, esto de redimir, esto de recuperar lo que se hubiera perdido. Pero avanzamos en el mismo capítulo y en el verso 47 y ahora vea lo que ahí dice. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios le alcanzan, él mismo se rescatará. Como parte de la costumbre o de la cultura en el antiguo tiempo, la gente cuando estaba endeudada, la gente podía venderse a sí mismos y convertirse en esclavos. Supóngase, vamos a inventarnos un caso, supóngase que alguien cae en una condición de enfermedad y necesita un tratamiento, necesita $5,000, $10,000 y no tiene definitivamente de dónde sacarlos. Entonces esta persona, haciendo un ejemplo ficticio contemporáneo, esta persona podría hablar con alguien que sí tiene dinero y decirle, mire, yo necesito $10,000. Así que aquí estoy, me pongo a su servicio, a su disposición. En otras palabras, me vendo por $10,000. Paga su cuenta y a partir de ese momento llega como a ser propiedad de la persona que le dio los $2,000 y tiene que cumplir todas las acciones, labores, servicios que le asigne la persona que lo compró, porque se ha convertido en propiedad de esa persona. Así era como se legislaba este asunto de parte de Dios en la antigüedad, pero tenía como propósito mostrar la redención que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habría de obrar a favor nuestro. Ahora vea entonces que está diciendo en el verso 48, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. Aquel que estaba vendido, aquel que estaba comprometido, que estaba esclavizado, que estaba atado, necesitaba que alguien viniera a rescatarlo. Y el Señor dice claramente, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o sea, un primo, o un pariente cercano. Cualquier pariente cercano podría rescatarlo, y en el amor fraternal tendría que haber esa inclinación, ese deseo, esa disposición de poder ayudar a aquel que ha caído en la necesidad, en la debilidad, en la esclavitud, y poder hacer algo para poder hacerlo libre. Nadie dice amén. ¿Saben que el propósito del Señor es traer libertad a los cautivos? La unción estaba sobre el Señor para traer libertad a los cautivos. Pero nosotros muchas veces, una vez libres, ocupamos nuestra libertad para vivir en el pecado. No ocupamos nuestra libertad para libertar a otros. Y por ahí comencemos a meditar el propósito de nuestra existencia. Si Dios le ha hecho libre a ustedes para que usted liberte a otros. Si Dios le da revelación y conocimiento para que usted alumbre a otros. Si Dios lo sana a ustedes para que usted sane a otros. Si Dios lo prospere para que usted comparta con otros. Hay alguien aquí que de veras quiera ser usado por Dios. Tiene que entender que lo que Dios hace en su vida lo hace con un propósito. Y ese propósito es que lo que Dios ha hecho con usted, usted también puede hacerlo con otras personas. Así como cuando el Señor habla acerca del perdón y la misericordia, dice, no tuve yo misericordia de ti, le dice aquel criado que estaba ahorcando a otro por una deuda menor. Tú tenías que haber tenido misericordia de tu consiervo. Piensa en esto. Lo que recibimos de Dios es para darlo, es para compartirlo, es para ministrar a los demás. Así que para poder entender la redención comenzamos entendiendo
que Dios estableció que un pariente cercano tenía que rescatar a aquel que estaba oprimido, a aquel que estaba endeudado. Pero esto era una figura que ya en el Nuevo Testamento se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Así que sepamos que Dios envió a su Hijo como nuestro hermano, como nuestro pariente más cercano, para rescatarnos. Hebreos capítulo 2, verso 11 dice así: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es el hermano mayor. Jesús es nuestro hermano, nuestro pariente más cercano, que vino para poder rescatarnos. Verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, preste atención a la palabra. Dice que el Señor participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo fue esto posible? Es que la muerte del Señor Jesucristo, que aparentemente fue una derrota, se convirtió en la más grande victoria. Cuando Jesús resucitó, Él venció al infierno, Él venció a la muerte y venció al diablo, y a Él le pertenece la gloria y la alabanza por eso. Él mismo dice que Él es quien tiene la llave del infierno y de la muerte. Él mismo dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Y está escrito que toda rodilla se va a doblar en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hay que entender la autoridad y la dignidad del Señor. Y hay que entender que Él obtuvo una victoria a través de la resurrección. Y que Él vino como nuestro hermano. Él fue enviado como nuestro redentor. ¿Por qué? ¿Y quién más nos podía salvar? Nadie podía salvarnos. Pero Dios en su infinita misericordia, sabiduría y poder, a través del misterio de la piedad, Dios manifestándose en carne, Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo, es introducido y reconocido en el mundo como el Hijo de Dios, pero Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y leímos ya, ahí en Lucas 19:9, que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para buscar lo que estaba perdido. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino en carne y sangre para poder participar de la muerte, para poder posteriormente levantarse en la resurrección y obtener la victoria sobre el infierno, sobre el diablo y sobre la muerte. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién socorrió el Señor? A la descendencia de Abraham. ¿Cuál es el tema esta mañana? La salvación es para los hijos de Abraham. ¿Estoy hablando entonces solamente de los judíos? Bueno, en parte sí, en parte no, porque hay que entender la multiforme sabiduría de Dios. Y hay que entender los misterios de Dios. Y cómo Dios en su sabiduría y a través de cosas misteriosas, Él ya había determinado cómo colocar aún a los gentiles en una posición de bendición, de victoria y alcanzarnos. Y ojalá que al final usted se regocije porque nosotros estamos incluidos en este plan de redención. Entonces dice aquí la palabra que Él no socorrió a los ángeles. O sea, Jesús no tuvo que hacer nada para salvar ángeles. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios no perdonó a los ángeles. Usted sabe que los ángeles se rebelaron. Yo no sé si en su mente ha surgido esa inquietud. ¿Y por qué Dios nunca perdonó a los ángeles? O, visto de otra manera,
¿Será que Dios ha perdonado a algún ángel? Porque la Biblia no registra nada absolutamente relacionado con redención ni con el perdón de los ángeles. Ellos pecaron, se apartaron y fueron desechados. Pero el hombre pecó y desde el momento en que pecó, Dios mostró su gracia cubriendo su desnudez. Y no lo cubrió con hojas, lo cubrió con piel de animal. Lo cual significa desde el principio que Dios mató a alguien para poder cubrir el pecado del ser humano. Son detalles que uno se pasa de largo cuando lee la Biblia. Porque Dios cubrió con pieles a Adán y a Eva. Pero para poder tener pieles necesitamos un animal muerto. Y para poder tener un animal muerto se necesita un sacrificio. Dios hizo un sacrificio para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y luego Dios hace un sacrificio para poder remover todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y ese sacrificio es el Señor Jesucristo. Entonces aquí la palabra dice que Él no socorrió a los ángeles. Él socorrió a la descendencia de Abraham. Y dice que precisamente porque socorrió a la descendencia de Abraham, es que él tenía que participar de carne y sangre. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La escritura donde comenzamos, en Lucas 19, donde Jesús habla acerca de que Zaqueo era un hijo de Abraham y que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta otra escritura que nos habla de que él vino para socorrer a la descendencia de Abraham, automáticamente nos deja fuera a nosotros que no somos judíos. Pero como estamos entendiendo la redención, como tenemos que entender los misterios de Dios revelados a través de su palabra, tenemos que avanzar en la revelación de la palabra para saber cómo fue que Dios pensó en alcanzarnos. Cómo fue que Dios pensó en salvarnos a nosotros. Pero sí quiero poner énfasis en esto. Zaqueo era un hijo de Abraham, o sea, era un judío, descendiente de Abraham. Y acabamos de leer que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La descendencia de Abraham. Y estoy también haciendo énfasis en que el tema de hoy es que la salvación es para los hijos de Abraham. Si nos quedamos así literalmente como tal, como el tema, nosotros quedaríamos fuera. Pero entendamos el misterio, entendamos el plan divino. Comencemos entendiendo, según Hebreos capítulo 11, lo que Abraham hizo por la fe. Abraham es considerado el padre de los creyentes. Pero recuerde que Abraham no fue criado como un creyente. Abraham era un pagano. Abraham vivía en Ur de Caldea. Abraham vivía en Babilonia. Abraham tenía costumbres y una educación y una formación mundana, si quiere decirlo de esa manera. Pero Dios se reveló. Dios lo llamó. ¿Y qué es lo que él hizo? Según Hebreos 11:8, él hizo tres cosas fundamentales, o tres actos mayores de fe, lo voy a llamar de esa manera, que afectaron a su descendencia, afectaron su condición presente y su eternidad. ¿Y sabe qué? Lo que Abraham hizo también nos afectó a nosotros. Y le voy a mostrar cómo. Dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire qué actitud la de Abraham. Dios simplemente le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela a un lugar que te voy a mostrar. Abraham decidió salir y no sabía para dónde iba. Yo no sé si a usted le gusta que lo saquen y no le digan para dónde va. Porque usted quiere saber para dónde va. Para ver si lleva zapatos deportivos, si lleva chancletas, si lleva ropa cómoda, si lleva pantalones. Usted quiere saber para dónde va. Ahora, imagínese que a usted lo contrataran y le dijeran que usted va a trabajar el día de mañana, pues no le dicen ni de qué va a trabajar. Nosotros queremos saber de qué se tratan las cosas. Abraham tuvo tal actitud de confianza con Dios que Dios simplemente le dijo que saliera y dice la palabra que salió sin saber a dónde iba. ¿De qué nos habla esto? Confianza total y plena en Dios. Verso 9. ¿Qué más hizo Abraham? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, él llegó al final, llegó a la tierra prometida. Por la fe, él llegó a la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar, pero él no sabía que ya estaba en la tierra prometida. Vivió como que si fuera un extranjero. No edificó casa, no edificó una ciudad, no edificó muros,
sino que él moró en tiendas, juntamente con Isaac y con Jacob, que también se convirtieron en coherederos de la misma promesa. Por la fe, él estuvo dispuesto a obedecer a Dios, moverse bajo la guianza de Dios, confiando, dependiendo de Dios, y es que ese es el estilo de vida al cual nosotros hemos sido llamados. Pero qué duro es, ¿verdad?, cuando vivimos por fe y parece que Dios no nos oye, y parece que Dios no está con nosotros, y parece que Dios nos ha abandonado. Qué duro es vivir por fe en algunas etapas, pero qué bueno es cuando viene la respuesta. Qué bueno es cuando el milagro se manifiesta. Qué bueno es cuando la libertad, la provisión, la sanidad, el milagro sucede. Y parte de la vida de fe consistirá siempre en esperar en Dios. Pacientemente esperar en el Señor. Pues Abraham hizo esto. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Pero ¿cuál fue el acto de fe más grande que Abraham realizó? Vámonos al verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, y aquí usted métase en su historia, ¿será que Dios ya lo probó a usted? ¿O será que Dios lo está probando? ¿O será que Dios lo va a probar? ¿Qué es lo que Dios quiere probar? La obediencia. Dios ya conoce nuestra fe, Dios ya conoce nuestro corazón, pero quiere que hayan frutos en nuestra vida. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, espérenme que me moví esto aquí, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es bien interesante que usted pudiera leer toda la narración de cuando Dios se revela a Abraham y le dice, dame tu hijo, tu único Isaac. Y dice la palabra que Abraham madrugó con unos criados. Y yo no sé si usted sabe los detalles, pero la historia registrada en Génesis nos dice que Abraham se fue camino de 3 días. O sea, no fue simplemente te vas para el CCF y llegas temprano y haces el gran sacrificio de subir las gradas. No. Se fue camino de 3 días. Ahora imagínense usted llevando comida para 3 días. Supóngase que va a ir a visitar familiares a Oriente. Y no hay carro, no hay transporte. ¿Y cómo se va? Pues en ese tiempo en burritos, en animales. Usted trata de meterse en la historia. 3 días para llegar al lugar donde Dios le ha dicho que sacrifique a su hijo, por el cual, por cierto, esperó 25 años. Y ahora que él tiene aproximadamente unos 7 años, probablemente, si no me equivoco, Dios le pide que lo mate. Dios le pide que lo sacrifique. Dios se lo dio y ahora le pide que se lo entregue. Y es tal la fe, la confianza de Abraham, que Abraham no hace negociaciones con Dios, sino que madruga para obedecerle. Qué diferente Abraham de nosotros, ¿verdad? Dios le pone en el corazón que dé los 20 pesos que andan en el corazón, que andan en el bolsillo, a un necesitado, y usted se pone a negociar con el Señor. ¿Y si le doy 10? ¿Y si le doy solo 5, Señor? Qué duros somos nosotros para poder obedecer. Abraham no. Abraham madrugó para obedecerle al Señor. Abraham se preparó con algunos criados, llevaron comida, llevaron agua, llevaron leña, llevaron lo necesario para poder tener el fuego. Y cuando Dios le revela cuál es el lugar, cuál es el monte donde tiene que subir y preparar un altar para poder ofrecer a su hijo en sacrificio, él deja a los criados, le pone la leña a Isaac y dice, vámonos, hijo. Y el hijo no sabe para dónde va. El hijo tiene que aprender a confiar en su padre, al igual que su padre está confiando en el Dios de los cielos. Hay alguien aquí esta mañana. Usted tiene que aprender a confiar en Dios cuando Dios le pide algo. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios cuando Dios le pide algo. Y esta es la falla que nosotros generalmente cometemos. Dios nos pide algo, Dios nos dice que hagamos algo y no le entendimos. Y si le entendimos, queremos negociar. Y cuando negociamos, estamos negociando nuestra bendición. ¿Hay alguien que me esté entendiendo esta mañana? Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y yo me imagino, porque no hay narraciones en la Biblia de los detalles, yo me imagino que Abraham habló con su hijo y le dijo,
vamos a hacer algo y quiero que tú confíes plenamente en mí. El hijo en el camino le dijo, papá, traemos el fuego, traemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y el papá le dijo, Jehová Jireh. Abraham le dijo, Abraham hizo una declaración que tiene que estar en su boca. Yo quiero estar seguro que hay alguien aquí esta mañana. Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Dios de la provisión está con nosotros. El Dios de la provisión es el que me ha dicho que haga esto. El Dios de la provisión es a quien estoy obedeciendo. El Dios de la provisión es a quien yo estoy oyendo. El Dios que promete y cumple porque no puede mentir. Así que cuando el hijo le pregunta a Abraham, papá, ¿y dónde está el cordero? Abraham le contesta, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová proveerá el sacrificio para el holocausto. Y el hijo confiado continúa y no sabe que el sacrificio es él. Llega entonces al punto donde probablemente, seguramente, Abraham, juntamente con el apoyo de Isaac, juntan piedras, porque lo correcto en aquel entonces era juntar piedras para hacer un altar. Un altar era básicamente un montón de piedras acomodados, como que si se construyera una mesa o un pilar de amontonar las piedras. Y Abraham era experto en levantar altares. Parte de la fe de Abraham se desarrolla en levantar altares y hacer sacrificios para Dios posteriormente y anteriormente. Pero ahora, yo me imagino que Isaac le ayudó, papá, ¿y esta? Sí, hijo, tráela, ponela aquí, mira. Papá, y aquella que está allá, esta está bien grande, papá, no la puedo, espérate, ahorita voy yo. Y arman el altar. Y yo me imagino en la historia que después Abraham le dice, hijo, voy a hacer algo en lo que quiero que confíes en mí. Sí, papá. Y lo amarra. Si usted hubiera sido Isaac, no cree que pega la guinda para abajo. Si los hijos ni a la iglesia quieren venir, hermano. Si los hijos usted les dice, hija, comenzá a honrar al Señor con tus finanzas para que Dios te bendiga. Ay, papá, si en la iglesia, mira qué bonito está, ya pintaron y no necesitan nada. Y comenzamos con argumentos racionales para no obedecer. Yo me imagino a Abraham hablar con Isaac y la palabra literalmente dice que lo ató. Y después de atarlo, ¿qué hizo? Lo subió sobre el altar. Y el hijo está viendo que su papá lo va a matar. Y usted no encuentra una discusión, no encuentra argumentos. Yo quiero hablar acerca de la fe de Isaac también, no solamente la fe de Abraham. Pero quiero que entienda algo. La fe de Abraham de confiar en Dios, la fe de Isaac de confiar en Abraham, es lo que tenemos que imitar. Porque es a través de la fe que la bendición se manifiesta. Ahora, la fe va a ser probada. ¿Cómo se prueba la fe? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a poner en primer lugar al Señor? ¿Estás dispuesto a negarte, a soltar, a dar algo, a servir, a hacer? ¿Estás dispuesto a oír la voz de Dios y a hacer cosas que en lo natural no tienen sentido? Para mí fue un reto, por ejemplo, lo voy a usar solo como ilustración. Cuando yo abandoné mi último trabajo para poder entrar en el ministerio, fue un acto de fe. Fue un salto de fe. No tener seguro social, no tener FP, no tener nada para nada en el futuro. ¿Qué es lo que tengo en el futuro? A mi Dios, a Jehová Jireh. Pero fue un salto de fe. El poder dejar todo, el poder abandonar todo. ¿Qué es lo que Dios a usted le ha pedido? ¿Qué es lo que Dios a usted le va a pedir? ¿Qué es lo que Dios está esperando que usted haga actualmente? ¿De qué manera su fe está siendo probada? Son parte de las preguntas que hay que considerar. Pero también está la contraparte. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios quiere manifestar sobre su vida a cambio de su obediencia? No las vaya a perder. No vaya a perder sus bendiciones por causa de la desobediencia. ¿Sabe que la fe de Abraham lo bendijo a él, bendijo a su descendencia y nos ha bendecido a nosotros también? ¿Sabe usted? Quiero que entienda esto. La fe de Abraham afectó al mundo entero. La fe de Abraham fue tan tremenda y no en balde llamado el padre de la fe, el padre de los creyentes. Porque la actitud que Abraham tuvo de ofrecer a su hijo, de confiar plenamente en Dios, y aquí se nos explica por qué en el verso 19, y así como usted tiene que pensar también, pensar que Dios es poderoso para obrar en su vida. Abraham pensó, él quiere que lo sacrifique, él quiere que lo mate, él levantó el cuchillo, estaba dispuesto a matarlo cuando el ángel apareció y le dijo, detén tu mano, porque ahora sé que tienes temor de mí. Y no lo mató. Pero Abraham, en esos procesos mentales que todos tenemos, donde nos anticipamos en cuestión de milésimas de segundo, Abraham pensó, yo lo mato y Dios lo resucita. Usted tiene que aprender a pensar, yo lo entrego y Dios me lo multiplica.
Yo honro y Dios me honra. Yo sirvo y Dios hace que otro me sirva. Yo amo y Dios hace que otro me ame. Una cosecha que se levanta. Porque Dios es poderoso. Entonces dice la palabra que Abraham decidió obedecer a pesar de que ya se le había dicho. Y este es el asunto, hermano, que la lógica muchas veces hay que hacerla a un lado. Dios le dijo que a través de Isaac iba a tener descendencia. Y ahora Dios le está diciendo que lo mate. No tiene lógica. No tiene sentido. Muchas veces no tiene sentido lo que Dios hace. Muchas veces no tiene sentido lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Pero tendrá sentido cuando llegamos al final de la película. Tendrá sentido sus sufrimientos, sus lágrimas, su llanto. Al final van a tener sentido. Y usted va a comprender que a veces Dios simplemente lo está dejando padecer, lo está dejando sufrir, porque después lo quiere consolar y lo quiere levantar. A veces Dios lo está dejando sufrir, lo está dejando padecer, porque quiere que usted se fortalezca, que usted crezca, que usted madure, que usted sea más grande. A veces Dios lo deja a usted solo, enfrentando al oso, enfrentando al león, porque Dios tiene un gigante más adelante que quiere que usted lo mate. Y Dios lo está preparando. Muchas veces no entendemos. Y nos quedamos hundidos en la depresión, en la tristeza, en la soledad. Y miren, qué triste es la tristeza. Y qué sola es la soledad. Y es difícil estar ahí. Pero cuando uno entiende y confía en Dios, el lloro va a durar toda la noche, pero el gozo viene en la mañana. Y usted sigue confiando, y usted sigue esperando, y usted sigue avanzando, aunque sea poco a poco, atravesando el desierto, hundido en el valle, llorando pacientemente, hundido en el pozo de la desesperación. Pero un día la gloria de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a manifestar en la vida de aquellos que creen que Él es poderoso para levantar aún entre los muertos. Y se pone eso, hermano, como un ejemplo máximo. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, porque eso sería como uno de los milagros más extraordinarios. Que un muerto, como en el caso de Lázaro, ya su cuerpo en descomposición, y que fuera resucitado. Eso es un milagro extraordinario. Que queda arriba de cualquier otro milagro, como por ejemplo, que aparezca un pariente suyo pagándole su deuda, que aparezca mandándole dinero, que una enfermedad de repente que tenía un diagnóstico ya terminal aparezca revertido. Lo de resucitar muertos queda como uno de los milagros máximos comparado con todo lo demás, porque se nos está hablando acerca de restaurar la vida en un cadáver. Se nos está hablando de volver a la vida de alguien que está muerto. Y entonces dice que la fe de Abraham era tal que él pensó: Dios me ha dicho que a través de Isaac tendré descendencia, que yo soy Abraham, padre de multitudes, y si él me está pidiendo que lo mate, es porque él lo va a resucitar. Él me va a mostrar su poder. Y dice que en un sentido figurado lo volvió a recibir. Ahora mire qué interesante, Génesis 22. Primero vimos lo que Abraham hizo. Ahora veamos lo que Dios hizo. Génesis 22, verso 16. Cuando Abraham había ejecutado todas las obras y culminado con el momento, el clímax de estar con el cuchillo listo para poder matar a Isaac, y el ángel lo detiene. Verso 16, Dios dijo: por mí mismo he jurado, porque no hay nadie más grande que Dios, y Dios juró por sí mismo, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Ismael salió sobrando, de cierto, número 1, te bendeciré. Número 2, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Número 3, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y número 4, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, hermano, la fe de Abraham afectó a todas las naciones. Yo quiero que usted se meta en la historia, como acostumbro a decir. La fe de Abraham no solamente le afectó en su condición personal, en su presente, en su prosperidad, en su vida, en su eternidad,
sino que también afectó su descendencia. Afectó el nacimiento de millones y millones de descendientes. Y ahí está la nación judía, que la han querido borrar del mapa y nunca han podido ni podrán, porque nunca se dormirá ni se cansará el que guarda a Israel. El que prometió y el que juró que la descendencia de Abraham, su amigo, iba a ser guardada e iba a ser bendecida, está vivo y él es fiel para cumplir lo que él ha dicho. Así que Dios le dijo, por causa de que lo hiciste te voy a bendecir. Por causa de lo que has hecho, voy a multiplicar tu descendencia. Por causa de tu obediencia, te voy a dar victoria. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Nos habla de autoridad. ¿Sabe que los israelitas han tenido guerras contra naciones más poderosas y más fuertes que ellos y los han vencido? Si usted escudriña un poquitito históricamente, políticamente, sobre la nación de Israel y las guerras, va a descubrir cosas interesantes. Porque Dios le ha dado la victoria a Israel. Es parte de la promesa, es parte del juramento. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Significa autoridad, significa dominio. Poseer las puertas significaba en el antiguo tiempo que un reino, una nación, sitiaba a otra, la rodeaban, así como aprendíamos con lo de Jericó y Josué, la sitiaban, la rodeaban, y nadie podía salir, nadie podía entrar, porque estaban dominando, estaban controlando las puertas de los enemigos. Entonces esto nos habla de autoridad, nos habla de poder, nos habla de victoria. Y Dios le dijo a Abraham, voy a darte poder, te voy a dar autoridad y te voy a respaldar y vas a poseer las puertas de tus enemigos. Y luego en el verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Miren la declaración, por haberme obedecido. Y a través de tu simiente van a ser benditas todas las naciones. Y esto me lleva a mí a otro principio, hermano. Nosotros no tenemos idea de cuánto individualmente podemos ser de bendición para mucha gente. Usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Porque usted muchas veces piensa en su edad, piensa en su capacidad económica, piensa en su condición de debilidad, piensa en sus sufrimientos y no piensa en que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y que para que la gloria le pertenezca a Dios, Él siempre usará vasijas frágiles. Él siempre usará lo que no es para deshacer lo que es. Y que Él pueda manifestar su poder en una viuda, en un niño. Dios puede obrar milagros tremendos a través de lo que no es, o de lo insignificante, o de lo débil, porque entonces Él es glorificado. Así que piense en esto. Usted puede ser un canal de bendición para muchos. La actitud de fe, la actitud de obediencia de Abraham causó no solamente la bendición sobre él, sobre su descendencia, victoria, prosperidad, sino que también a través de la simiente, y esto es Cristo, que las naciones de la tierra iban a ser benditas. El misterio divino. Un misterio del cual el apóstol Pablo recibe entendimiento y dice a los judíos, es que miren, a ustedes les hace falta entender algo. Los gentiles son coherederos juntamente con nosotros. Los judíos no entendían eso. Por eso es que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo cayó, los judíos se quedaron sorprendidos. ¿Y cómo es que Dios les está dando el Espíritu Santo a esto? Y que no el Espíritu Santo solamente es para los hijos, pues. Allá en Pentecostés, los 120 reunidos en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Pero está bien, porque eran judíos, eran personas que son descendientes de Abraham y conocen la ley y habrán reconocido al Mesías. Pero estos en la casa de Cornelio, y entonces Pedro entiende que la visión que él tuvo antes de que lo llamaran, donde hubo un lienzo, donde venía toda clase de animales, y oyó la voz que le dijo, mata, Pedro, levántate, mata, degüella y come. No se trataba únicamente de animales y de un cambio de pacto, sino que se trataba de un principio espiritual más poderoso. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Lo cual significa, Dios estará atrayendo a los gentiles para que tengan parte en el plan de salvación de Dios. En el misterio divino, que los judíos no entendieron, ni entienden hasta el día de hoy, porque la iglesia está entrando, así como Jesús lo dijo, las prostitutas, los publicanos, los ladrones, están entrando en el reino de los cielos, y ellos se han quedado afuera, porque no recibieron al Mesías.
En las palabras del Señor se descubría que habían cosas misteriosas que ellos no comprendieron. Pero a través de la revelación dada al apóstol Pablo, nosotros podemos comprender uno de los misterios. Y es que Dios, a través de Cristo, ha derribado las enemistades, ha abolido las enemistades. Ya no hay varón ni hembra, ya no hay judío ni gentil, sino que hay un solo hombre en Cristo Jesús. Un solo cuerpo, la iglesia, conformada con todos los creyentes. Y entonces pensemos en esto. Cité anteriormente que Abraham era un pagano, era un hombre que vivió en Babilonia, un lugar con prácticas ocultistas, místicas, esotéricas, y por eso entienda usted por qué él obedeció a Sara cuando Sara le dijo que se acostara con Agar. Él todavía venía con una mentalidad formada de acuerdo a las costumbres donde él fue criado. Él no era un creyente, se convirtió en un creyente. Nosotros tuvimos que convertirnos en creyentes. Pero al igual que Abraham, éramos paganos. Entonces hay que entender esto. ¿De dónde surgen los judíos? Judío es un término que se utiliza para hablar de la descendencia de los de la tribu de Judá. Pero judío realmente no es el término, sino más bien israelita. Porque Dios a Jacob le cambió el nombre por Israel. Pero el punto es que a la larga, culturalmente y por costumbre, se llegó a establecer los judíos. Y tal pareciera que el Dios de los judíos, el pacto de los judíos, la bendición de los judíos, pero ahora Dios habla a través de Pablo de la fe para los creyentes. Gálatas capítulo 3, verso 6. Quiero recordarle, el tema es, la salvación es para los hijos de Abraham. Ya vimos lo que Abraham hizo, ya vimos lo que Dios le prometió, y ahora entendamos dentro del misterio cómo Dios nos metió a nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 6 dice así: así Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, oiga esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Hay algún hijo de Abraham aquí? Los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Cómo es esto? Es que Abraham era un pagano. Y en el momento que le creyó a Dios, su condición espiritual fue cambiada. Se convirtió de un mundano, de un inconverso, de un pagano, en un creyente. Y no solamente en un creyente, sino que por sus actos y por su perseverancia en la fe, se convirtió en el padre de los creyentes, en el ejemplo, en el modelo de los creyentes. Y de ahí en adelante, cualquiera que actúe igual que Abraham, se convierte en un hijo de Abraham. Es como este principio. ¿Por qué se habla acerca de hijos del diablo? El diablo es homicida. El diablo es mentiroso. El diablo destruye. El diablo está en contra de todo aquello que Dios ha creado, del orden divino. Entonces, cualquiera que actúa con las mismas intenciones y motivaciones del diablo es un hijo del diablo. Y por eso Jesús ocupó esta declaración: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y por eso me quieren matar, porque el diablo ha sido homicida. Entonces, es a través de la imitación de los actos que venimos a ser hijos de. Por eso Jesús también habló acerca de ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso, de ser santo como Dios es santo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Es a través de la imitación que somos hijos. Entonces, cuando nosotros imitamos a ese pagano llamado Abraham, y después es cambiado su nombre por Abraham, cuando nosotros actuamos como él, venimos a convertirnos espiritualmente en hijos de Abraham. ¿Y la salvación para quiénes es? Para los hijos de Abraham. La salvación es para nosotros, que por medio de la fe hemos sido colocados en la posición de hijos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, oiga, algo que los judíos no entendían, dio de antemano la buena a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Oiga el verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Óigalo de nuevo porque no lo ha escuchado. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No solamente dice que los que son de la fe son hijos de Abraham, sino que está diciendo que son bendecidos. ¿Puede creerlo? Le cuesta creerlo, ¿verdad? A Abraham no le costó.
Y por eso actuó, por eso obedeció. Vámonos al verso 29, para que le quede más claro. El tema de ahora es: los hijos de Abraham reciben la salvación. Y en Gálatas 3:29, escuchen lo que dice: y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Si usted es de Cristo, usted es linaje de Abraham. Y si usted es linaje de Abraham, usted es heredero según la promesa. Si usted es linaje de Abraham, usted es bendecido con el creyente Abraham. El asunto es llegar a entender entonces que desde el principio Dios tenía un plan perfecto. Y Dios había de bendecir y alcanzar con su presencia, con sus promesas, con salvación a la descendencia de Abraham. Y nosotros, por causa de la fe en Cristo, nos convertimos en hijos de Abraham. No somos judíos. Probablemente más de alguno tenga su porcentaje mínimo de sangre judía, porque con eso del éxodo de los judíos se regaron por toda la tierra. Y ahora existe una cosa que se llama un test, donde prueban a usted el porcentaje relacionado con su condición genética. Y pueden llegar a descubrir que usted tiene un 0.04 de judío, un 1.7 de europeo, un 97.4 de indio, un 2 algo de español. Y usted es la suma de todo ese relajo. Pero en el fondo tiene una gotita de judío. Sí, es cierto lo que le estoy diciendo. Pero sin ser judíos, somos bendecidos. Alguien se alegra. Sin ser judíos, hemos alcanzado la salvación. Alguien se goza. Sin ser judíos, somos herederos según la promesa. Sin ser judíos, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos de la fe. Ahora yo quiero que usted reciba esto. Póngase de pie. Quiero que usted reciba esto. Los de la fe son hijos. Los que son de Cristo son descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham recibe la bendición. La descendencia de Abraham recibe la promesa. Yo sé que cuesta, porque este es un asunto espiritual. Y en el asunto espiritual hay guerra, hay obstáculos. Y el diablo no quiere que usted sepa esto, que usted no lo entienda. Porque si el diablo le roba a usted el entendimiento, le roba la fe que lo lleva hacia la victoria. Entonces usted puede estar aquí, un mensaje más, ya tuvimos un tiempo de alabanza y de oración, un mensaje más que al final no entendió, pero qué bonita la vida de Abraham, ¿verdad? Mire qué hombre más arrecho ese, ¿verdad? Pero usted no se lleva nada, usted no cambia nada, ni se apropia de nada, es su decisión. Pero quiero advertirle, el diablo quiere que usted no sepa muchas cosas que pueden cambiar su vida, que pueden cambiar su eternidad, que pueden cambiar su salud, que pueden cambiar su economía, que pueden cambiar su posición, que pueden cambiar su familia, que pueden cambiar su descendencia. El diablo no quiere que usted no sepa. Así que escúcheme esta mañana. Los hijos de Abraham reciben la salvación. Y piensa en esto. Cuando Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, no piensa en Zaqueo. Piensa en usted. Piensa en usted. La salvación ha venido a su casa, por cuanto usted también es un hijo de Abraham. La bendición viene sobre su vida. ¿Quiere tomarla? ¿Quiere creerla? ¿Quiere recibirla? Es su decisión. Zaqueo la tomó. Zaqueo tomó la decisión de cambiar de corazón, de reconocer el Señor y el Cristo, de transformar su corazón. Y entonces Jesús hace la declaración, la salvación llegó. La salvación está disponible para los hijos de Abraham. La promesa, la bendición, la victoria, el respaldo son una provisión de Dios para la descendencia de Abraham. Y eso, como le dije al principio, incluye todo. Y quizás en su mente usted esté luchando, ay sí, pastor, pero yo ya a ratos estoy con estos problemas de familia, de salud, de dinero, de deuda. La salvación llega. La salvación llega a la casa. La salvación llega a los descendientes. Y les recuerdo lo que le dije hace unos minutos. Dios nos deja en el desierto. Dios nos deja en el valle de sombra de muerte. Dios nos deja aparentemente solos, aunque Él nunca nos va a dejar solos. Porque quiere
tener un pretexto para poder consolarnos, porque quiere que nos fortalezcamos y desarrollemos espiritualmente, porque quiere que lo glorifiquemos y avergoncemos a nuestros enemigos al no retroceder y seguir confiando en Él, como hizo Job. Job le dio una de las más grandes humilladas al diablo, porque el diablo le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, tócalo, a ver si no blasfema en tu misma cara. Y Job avergonzó al diablo, quizás como nadie más lo ha hecho. ¿Querrá usted también avergonzar a los enemigos de Dios con su fe, con su obediencia, con su disposición, con su determinación y seguir creyendo? La salvación le pertenece a los descendientes de Abraham. La salud, la prosperidad, el rescate, la provisión es suya. Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 28, es que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Quizás esta mañana usted tenga que reconocer que no ha vivido como judío, no ha vivido como un creyente, sino como un desobediente. Ha vivido como un pecador. Y por eso Dios en su misericordia provee la puerta del perdón. Y por eso la palabra dice que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El cambio de corazón implica me arrepiento, cambio mi rumbo, cambio mi dirección, me vuelvo a Dios y espero que Dios obre en mi vida. Pero lo que más yo quiero que pueda penetrar en su corazón es que la declaración que Jesús hizo en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa y usted la recibe en su espíritu. Hoy viene la salvación a su casa. Cierre sus ojos. Hoy viene la salvación a su casa, porque usted es descendiente de Abraham, porque usted es un hijo de Abraham por causa de la fe, porque usted es de Cristo y usted está bendecido con el creyente Abraham. La bendición es suya. Dios lo determinó, no por sus méritos, no por su obediencia, no por su pasado muy bueno o excelente, sino por la fe en Cristo Jesús. La salvación es suya, la salvación le pertenece a usted. Y esta mañana usted puede recibirla. Y es mi oración, Padre, revélate en la vida de tus hijos. Que tu pueblo reunido en este lugar pueda comprender, Señor, que tú estás a favor de tu pueblo, para bendecirlo, para levantarlo, para defenderlo. Que tú obras a favor de aquellos que reconociendo tu señorío, te creen, te obedecen y están dispuestos, Señor, a continuar esperando. Padre, glorifícate esta mañana, mostrando tu poder en la vida de tus hijos, llenando de paz, de libertad, de gozo, vivificando, dando nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, ministrando ahorita mismo su alma, su mente, su corazón, dando entendimiento, Señor, que la victoria, la salvación, la provisión, la sanidad están disponibles. Que la libertad, que la paz le pertenecen por derecho, por causa de la promesa y del juramento que hiciste a Abraham, tu siervo, a Abraham, tu amigo. Padre, glorifícate en la vida de tus hijos, glorifícate, Señor, y muéstrate, manifiesta tu poder, Señor, en la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor, indigno soy, no existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tierna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para pasar
decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme lo que fui, un pecador que le vi su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con la pasión, como lo has hecho. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión. Una vez más te decimos todas las voces. Yo quiero agradecerte, amarte siempre, con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre, con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Bendito Dios, gracias, gracias Padre, por tu palabra, por tu presencia que viniste a nuestra vida, por la libertad que hemos encontrado en ti, Señor, por la esperanza. Gracias por tu obra a favor nuestro, por el perdón, por la salvación, por tu revelación a nuestra vida, por el entendimiento de tu voluntad. Gracias, gracias Padre. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor y la alabanza, y te la daremos por siempre, pues tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, el santo, el eterno, el Dios todopoderoso. A ti te pertenece la gloria, a ti te pertenece el honor por los siglos de los siglos. Bendecimos tu nombre, reconociendo tu fidelidad, tu misericordia, que nos has amado con amor eterno y que en tu sabiduría nos has alcanzado. Ayúdanos a comprender tu plan, tu propósito. Ayúdanos, Señor, dándonos espíritu de revelación, de entendimiento. Ayúdanos, Señor, mostrándote, manifestándote en nuestra vida. Y usa nuestra vida para la gloria tuya, para tu honra. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos, límpianos para que podamos llevar mucho fruto. Fruto que abunde, fruto que permanezca, para la gloria y honra de tu nombre. Es por Jesucristo nuestro Señor y Salvador que oramos y te damos las gracias y te damos la gloria, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.